Mil mensajes. Hoy estamos con el número 594 y con este número encontramos algo fundamental en el ser humano, sobre todo a niveles superiores, cuando entra la cultura, cuando entra el gran pensamiento, cuando entra inclusive la ideología, cuando entran elementos superiores en la convivencia humana. Y lo hemos hablado algunas veces bajo el punto de vista ético. Pero hoy vamos a hablar específicamente, este número 594 nos va a hablar del reconocimiento ético. Es decir, cómo reconocer cuando estamos en presencia de algo ético o, también importantísimo, cuando estamos en presencia de algo que no es ético. Y para nosotros, y en esto podemos ser muy polémicos, para nosotros que diferenciamos muy bien, de manera quizás muy operativa, lo que significa moral y lo que significa ético, para nosotros la moral cambia con la geografía, cambia con el espacio, cambia con el tiempo, con el contexto histórico, cambia con elementos tales como la religión, como la fe, como el pensamiento metafísico, cambia con la ciencia, cambia con diferentes elementos. Es decir, la moral va a buscar en el fondo la buena convivencia entre unos seres humanos que establecen un grupo, que pueden establecer inclusive una civilización, una cultura. Pero cuando nos vamos a lo ético, al menos para nosotros, lo ético es lo superior, es decir, los valores que no cambian ni con la geografía, no cambian con el tiempo, permanecen como un punto muy importante de referencia del ser humano en casi todas las culturas, por no atreverme a decir todas, pero que son los parámetros que, que van a asegurar la preservación de la vida, la preservación de la cultura, la preservación sobre todo de los elementos de la humanidad. Y cuando nos vamos entonces a la ética, esa ética que no cambia ni con el espacio, ni con el tiempo, ni con la religión, que inclusive no cambia con los conocimientos científicos, y nos encontramos entonces cómo reconocer. Reconocer lo moral nos parece realmente muy práctico. ¿Por qué? Porque hay unas determinadas reglas de comportamiento que es la moral y que van a funcionar para preservar la mejor convivencia entre los seres humanos, mientras que los elementos éticos lo podemos estar reconociendo cuando hay valores y sobre todo o algunos valores en específicos. Lo que voy a dar es mi opinión personal. Ustedes pueden no estar de acuerdo perfectamente, e inclusive sería punto interesante para un diálogo. En caso de que usted muestre desacuerdo o quiera quitar uno y poner otro de los valores fundamentales, pero creo, a mi juicio, repito, es el valor de la vida, el valor de la libertad y el valor de la dignidad. Conforman un triángulo que para mí es el triángulo ético fundamental, y aquí pueden englobarse todos los demás valores. Y esto hace que entonces sea muy importante. ¿Por qué? Porque a partir de estos tres valores se pueden crear inclusive todos los esquemas morales que uno pueda aceptar, que uno pueda promover para compartir una mejor humanidad. Entonces, la valoración ética podría estar, al menos a mi juicio, con lo que yo hago, con lo que valoro, inclusive en mi propia conducta, y me atrevo a ver, a observar, inclusive a evaluar, inclusive profesionalmente, a las demás personas, a los grupos, y los veo en tres elementos que son la vida, la preservación de la vida, la presencia de la vida, la trascendencia de la vida, que para mí es un valor importante. Para una gente no es valor, es lo máximo, pero probablemente para mí es el valor, uno de los valores fundamentales. La libertad, que sería la capacidad que tiene todo ser humano cuando tiene alternativa, cuando puede escoger, la capacidad para decidir
Eso es libertad, que se complementa luego con la libertad de actuar, pero eso viene dado por otras capacidades que la llamamos nosotros autonomía, y juntas la libertad y la autonomía, en caso de tenerla, va a generar la independencia. Y cuando esto lo enfocamos así, luce muy bien. Y entonces tenemos, además de la vida, la libertad, tenemos, a mi juicio, y repito, usted haga su dúo o un gran valor, 2, 3, 4, ya lo comienzan a confundir, pero el otro, el tercero, a mi juicio está la dignidad, esa capacidad para preservar realmente la importancia de la existencia de elementos que inclusive pueden ir más allá del ser humano, inclusive pueden ir a elementos de ni siquiera de la cultura, sino elementos de la naturaleza. Respeto por esos elementos, por la existencia de cualquier elemento que sea realmente trascendente, por el respeto a la vida, inclusive la vida vegetal y animal, y tercero, inclusive a la conciencia, especialmente a los seres humanos que tenemos conciencia. Y entonces estamos aquí con estos tres valores. Entonces, una manera como yo evalúo lo ético, como evalúo y tengo mi parámetro para valorar lo ético de cualquiera de nosotros, veo cómo es su actitud ante la vida. Es decir, si respeta la vida, si no arriesga inútilmente su vida o la vida ajena. Es decir, si es o no, si tiene conciencia ecológica. Y aquí podemos caer en grandes problemas o en grandes discusiones o, mejor aún, en grandes diálogos sobre la presencia de temas álgidos, como podrían ser el sacrificio de animales, podría ser cualquier elemento que esté involucrada la vida, el aborto, por ejemplo, la pena de muerte. Estos son elementos básicos con los cuales uno puede valorar el posicionamiento ético que tenga una determinada persona frente a la vida. Otro elemento es la libertad. La libertad es básico. ¿Cuál es el posicionamiento que tiene una determinada personalidad individual o colectiva frente a la libertad? Si los castigos son el quitarle la libertad a un ser humano, a un grupo humano, si ese es el mayor castigo. Inclusive no hay pena de muerte, pero hay represión de la libertad. ¿Bajo qué criterio se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se respeta? Esto de la libertad es importante. ¿Por qué? Porque probablemente todos evaluemos que la libertad es importantísimo y todos estemos de acuerdo, pero nos importa mucho más la libertad propia que la libertad ajena. Es decir, nos molesta que nos quiten la libertad, pero podemos quitar la libertad inclusive en parámetros con gente que amamos, inclusive con el parámetro de cuidarlo, de cuidarlos, de preservarlos. Y entonces este aspecto de la dignidad, de la libertad, perdón, es muy importante. Y el tercer elemento que salió ahorita, el de la dignidad, también es fundamental. Es decir, cómo se respeta, cómo se aborda la dignidad. Y entonces, bueno, viene esa valoración que decíamos en estos días del valor, el valor que es presencia, que es importancia, que es trascendencia, de cómo la gente se valora a sí misma, de cuál es su propia dignidad, de cuáles son los elementos que pueden ser muy pragmáticos, inclusive para fallarse a la dignidad de sí mismo, y entonces también cómo trabaja, porque puede cuidarse mucho su dignidad propia, pero está a cada momento y respetando la presencia del otro, no reconociéndolo o tumbándolo o devaluándolo. Eso es la ausencia del respeto, que para nosotros es la ausencia de calibrar la dignidad a la otra parte. Entonces, y este es un punto de vista muy personal, yo no estoy haciendo esto para que usted piense igual, no es mi intención. La que sí es mi intención es que usted revise
Si está de acuerdo que lo ético y lo moral es diferente, si usted tiene otra opinión, por supuesto la respetamos. A nosotros nos ha funcionado inclusive muy bien en terapéutica que la gente se aclare qué es moral, qué es ético. ¿Cuántas veces podemos llegar incluso a ser inmorales por respetar un principio ético? ¿Cuántas veces hacemos lo contrario y por defender una moralidad, en este caso una hipermoralidad, estamos siendo antiéticos, no estamos cumpliendo con los elementos éticos? Entonces lo que yo quiero es que usted revise realmente cuáles son sus parámetros éticos y que usted revise tanto en sí mismo como en los demás cómo está funcionando la ética en su vida. Es un punto muy complejo, es un punto que realmente llama la atención y que probablemente mucha gente no le llame, realmente no lo lleve al mayor interés, lo vea muy complejo, pero mientras más simple lo pueda hacer y mientras más claro usted esté frente a lo ético, que los pueda diferenciar de lo moral, creo, y es nuestra intención comunicarle así, y usted entonces tiene la libertad de decidir lo que realmente quiera, pero lo interesante es que usted que revise esto, que sepa por lo menos ante sí mismo, ante un espejo, cuáles son los parámetros éticos que usted defiende. Y esto para nosotros es fundamental. Es fundamental para una mejor convivencia y una mejor vivencia de la vida como oportunidad racional, afectiva y además conductual. Para que usted tenga estos pensamientos tan hermosos, tan profundos, tan de búsqueda de sí mismo, los dejo con este cuadro de Enrique Rojas, un excelente pintor venezolano que tiene su obra y usted lo puede ver en el Patio Latinoamericano del Arte. Esto queda en la Avenida Los Mangos, según cruce con Segunda Transversal de la Florida, en la esquina blanca. Usted puede detenerse ahí y puede ver muchas obras hermosísimas de artistas venezolanos contemporáneos. Este es el mensaje número 594 y será hasta el próximo de ellos.